Vamos a seguir estudiando el libro de Nehemías, pero antes de comenzar quiero que podamos orar. Tomémonos un tiempo de oración. Señor, te agradecemos, Señor. Realmente, Señor, tú nos das nuevas fuerzas, Padre, porque esperamos en ti, Señor, y confiamos en ti, Señor. Y yo ruego que pueda guiarnos a través de tu palabra el día de hoy, Señor. Ayúdanos a entender tus planes para nuestra vida, Señor, y que podamos honrarte en cada actividad que podemos hacer, Señor, y que podamos darte gloria a ti, Señor. Ruego, Padre, que nos des sabiduría, nos des entendimiento, Señor, para poder estudiar el pasaje, Señor, y que nuestro corazón también, Señor, esté preparado para recibirlo y ponerlo en práctica, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, qué bueno que seguimos estudiando el libro de Nehemías, y si recordamos un poco de lo que ha pasado en el libro de Nehemías, los primeros 3 capítulos, podemos recordar que el Señor le dio a Nehemías ese corazón de poder ver la necesidad de lo que estaba ocurriendo en la ciudad de Jerusalén. Estaba la ciudad totalmente destruida y lo que el Señor puso en el corazón de Nehemías era reiniciar o empezar a construir lo que estaba deshecho. Pero necesitamos entender de que no fue algo de repente que ya Nehemías dijo estoy listo y voy a construir, sino que lo que hizo él primero fue poner y postrarse en oración, poner todo en las manos del Señor, y miramos a través de la palabra que no fue que oró solamente un poco. Dice la palabra que no menos de 4 meses estuvo orando Nehemías, porque el Señor le había puesto en su corazón el orar por la obra. Una vez que él ha estado orando y ha estado orando durante todo lo que hemos estudiado en Nehemías, también el Señor le dio un plan para poder reconstruir la ciudad de la ciudad de Jerusalén. Estamos en este punto y la semana pasada hablábamos un poco de la organización, cómo fue esa organización, lo que representaba, cómo los equipos estaban formados de acuerdo a cada necesidad, ¿verdad? Y a esta semana estamos llegando al capítulo 4, en donde vamos a hablar un poco más a fondo de la oposición, de los que se están oponiendo a que la obra esté siendo realizada. Pero de repente pensamos, bueno, pero ¿por qué viene esa oposición? ¿Por qué a veces nosotros queremos servir al Señor y queremos vivir para el Señor? ¿Y por qué viene esa oposición? Bueno, eso no es algo nuevo. Mario me ayudó a leer el capítulo 16 del Evangelio de Juan, versículo 33, y Jesús habla ahí de esa oposición, de algo que es constante en nuestra vida, que como cristianos vamos a padecer por la persecución o incluso por la aflicción. Decía Juan 16:33, decía, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y la manera como nosotros podemos encontrar paz simplemente es en el Señor Jesucristo. Vamos a pasar por aflicción, es algo normal. Es algo común que como cristianos, como hijos de Dios que queremos servir al Señor, vamos a padecer esa aflicción o esa oposición. Eso es lo que quiero que miremos en el capítulo 4 de Nehemías. Y quiero que vayamos a Nehemías y leamos los primeros 6 versículos. Capítulo 4, versículo del 1 al 6. Y dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio en los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. De repente pensar un poco en el tono, ellos están burlando, ellos están diciendo que lo que ellos están haciendo es algo que no tiene nada de fuerzas. Entonces, la manera como están hablando y las preguntas que están haciendo está un poco en tono de burla. Versículo 4, ¿cuál fue la respuesta de Nehemías ante todo eso? Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad,
ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues, después de la oración de Nehemías, dice el versículo 6, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Entonces, miramos en los primeros 3 versículos, miramos la oposición. Está Sanballat y junto a ellos está Tobías y otras personas también que se estaban oponiendo a la obra de Dios. Y siempre los que se están oponiendo, no sé cómo encuentran la manera de estar juntos siempre ante aquello que Dios está haciendo, ¿verdad? Y de repente podemos llegar a pensar, bueno, ¿y por qué viene esa oposición? Y es que hay algo verdadero en nuestra vida. Cuando nosotros decidimos vivir para el Señor, cuando nosotros decidimos servir al Señor con nuestra vida, vamos a encontrar oposición, porque la reacción natural de los que están alrededor de nosotros es ser juzgados por ellos mismos. ¿Por qué? Porque yo ya no estoy viviendo la misma vida que ellos estaban viviendo o que antes estaba viviendo. Entonces, la reacción es, si uno de los que estamos viviendo mal o estamos viviendo en pecado, se convierte y decide servir al Señor, decide vivir para el Señor, la reacción natural es, no, vos no sos así. Y querer jalarlo de vuelta. Miremos lo que dice Pedro. Vamos a primera de Pedro. Pedro habla muy bien de esto en el capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo, leer desde el 3 al 5, pero vamos a leer desde el 1 para poder entender un poco de lo que estamos hablando. Versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Miremos lo que habla el versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Esa era la manera como vivíamos. Y esa es la manera en que sin Cristo todos vivimos, sin Cristo. Entonces, miren lo que pasa en el versículo 4. A los que siguen viviendo de esta manera, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Y qué pasa? Y os ultrajan, dice. Versículo 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué pasa? Cuando los demás están viendo que alguien no quiere seguir el mismo estilo de vida o la misma vida de ellos y está queriendo vivir para Cristo, ¿qué hacen? Lo ultrajan, dice. ¿Cuál es la idea de ultrajar? La idea de ultrajar es difamar, hablar mal de esta persona. Y lo que empiezan a hacer es atacar. Y le dicen, pero ¿y es que ahora ya te convertiste en cristiano? ¿Te convertiste en un aleluya? Y empezamos a escuchar frases de esa manera. Esa es la misma oposición. Y yo tengo que tomar una decisión. Los escucho, me desanimo y dejo de vivir para Cristo, o realmente pongo mi confianza en el Señor y yo sigo obrando a pesar de esa oposición. Yo necesito tomar una de esas dos decisiones. Obviamente, si yo soy un creyente verdadero, si yo soy un hijo de Dios, voy a seguir confiando en el Señor y voy a seguir a pesar de la oposición. Pero ¿qué pasa? Normalmente sufren oposición los que verdaderamente quieren vivir para Cristo. Si yo no estoy sufriendo oposición, si yo no estoy viviendo para Cristo, probablemente es que no es algo verdadero en mi vida. Probablemente es que yo no esté mostrando esa vida que Dios quiere y no estoy sufriendo persecución o no estoy sufriendo oposición. O otro punto, probablemente yo soy el que estoy dando oposición a otro creyente. Probablemente yo soy el que estoy siendo de tropiezo a otra persona y yo empiezo a decirle frases a los que están a mi alrededor porque ahora sirven al Señor o porque ahora viven para el Señor. Vaya, y es que ahora ya te convertiste en algún aleluya. Y empiezo yo a difamar y empiezo yo a hablar mal de esta persona porque esta persona sí tiene ese deseo de vivir para el Señor. Tengamos cuidado nosotros con lo que estamos hablando. Tengamos cuidado con lo que le estamos diciendo. Podemos darle ánimo o más bien podemos ser de tropiezo a otras personas. Esto es lo que está pasando en Nehemías. Hay personas que están oponiéndose a lo que están haciendo. Están burlándose contra ellos. Pero ¿cuál fue la reacción de Nehemías? Nehemías se acercó
en oración al Señor. A pesar de lo que estaba pasando, él quería poner su mirada en el Señor. Y la oración de Nehemías fue: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Y miramos en esa oración que lo que está haciendo Nehemías más bien es decir: Señor, lo que ellos me están deseando a mí, concédelos el doble, hasta el triple que le pase a ellos lo que ellos me están deseando. Y él le está pidiendo venganza. Imagino que no era un tiempo fácil. Desde ya los capítulos anteriores nosotros podemos ver que Nehemías está sufriendo, la oposición está sufriendo el escarnio de sus enemigos. Y llega a este punto en donde él, seguramente de su propia naturaleza, de su propio deseo, lo que está diciendo: Señor, véngate de ellos, no les perdones su pecado, concédeles la venganza hasta el doble de lo que ellos me están deseando a mí. ¿Será que eso es lo que nosotros necesitamos hacer? ¿Será que esa debe ser nuestra oración cuando nosotros encontramos también oposición de alguien que no quiere verme sirviendo al Señor? Miremos a ver qué dijo Jesús. Vamos a ver en Lucas capítulo 6, vamos a ver la manera de cómo el Señor nos pide que actuemos ante esta oposición y ante esta dificultad. Vamos a Lucas capítulo 6, versículos 27 y 28, vamos a leer. Pero a vosotros, los que oís, os digo: amad a vuestros enemigos y haced bien a los que os aborrecen. Entonces nos pide amar a quienes, a vuestros enemigos, y nos pide hacer bien a quién, a los que nos aborrecen. Está pidiendo amar, nos está pidiendo hacer el bien, o por lo menos yo necesito tener esa actitud de hacer el bien, de poder estar listo para servir a esta persona que se está oponiendo a la obra de Dios en mi vida. Versículo 28. Bendecid a los que os maldicen. Necesito amar, necesito hacer bien, necesito bendecirles, y la idea de bendecir es hablar bien de ellos. Cuando en nuestra propia naturaleza vamos a hablar bien de alguien que está hablando mal de nosotros, si más bien lo que nosotros le decíamos es que le pase lo peor a esta persona. Versículo 28 sigue diciendo: llorad por los que os calumnian. Necesito amar, necesito hacer el bien, o desearles el bien, necesito bendecirles, hablar bien de ellos, y también necesito orar. Eso implica primero perdonar a aquella persona que está en contra mí, en contra de lo que el Señor está haciendo en mi vida. Pero yo necesito mostrar ese perdón a través del amor, a través de las bendiciones, a través de la oración. Sé que no es algo natural, sé que no es algo fácil, sé que no es algo que viene por nuestra propia cuenta, pero necesitamos estar en oración, mantenernos en oración para que el Señor pueda producir eso en nuestra vida. Entonces lo que necesitamos hacer es mostrar ese perdón a través del amor y desearle lo mejor a la otra persona. Nehemías está pidiendo que el Señor pueda tomar venganza de sus enemigos, y nosotros necesitamos actuar de diferente manera. ¿Por qué? Porque miren lo que dice el versículo ahí mismo en Lucas 7, versículo 38, dice, 35. Lucas 6, 35 dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. ¿Por qué? Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Qué es lo que hizo el Señor con nosotros? Mostró su amor, enviando a Jesucristo a morir por nuestros pecados. Si nosotros queremos mostrar que somos hijos de Él, que tenemos el carácter de Cristo, lo que necesitamos hacer es amar a estas personas, mostrarles amor, mostrarles perdón, orar por ellos, bendecir sus vidas. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer, porque así vamos a demostrar que somos hijos del Señor. Y Pablo también habla de eso en Romanos 12, 14, si quieren apuntarlo. Ahí en una esquina dice de orar y bendecir por aquellas personas aunque padezcamos la persecución. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer también. Y a medida que vamos haciendo eso, a medida que estamos en oración, a medida que estamos poniendo nuestro enfoque en el Señor, vamos a estar recobrando el ánimo que necesitamos. Miren lo que dice el versículo 6. Lo voy a leer de nuevo. Dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo
para trabajar. A medida que yo estoy orando, a medida que yo estoy reconociendo la oposición, pero eso no me está desalentando, yo necesito tomar la decisión de seguir, el Señor va a poner ánimo en mi vida. ¿Cómo? ¿Cuánto ánimo? Dice que reconstruyeron el muro hasta la mitad, dice. ¿Por qué? Porque tuvieron el ánimo en ese momento, porque el Señor les puso ese ánimo a través de la oración. Nosotros necesitamos también recobrar el ánimo. Dice Filipenses 2:13, dice que Dios es quien pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. El Señor es quien va a poner ese ánimo en mi vida a medida que yo me estoy acercando a Él. Sigamos leyendo los versículos del 7 al 14 de Nehemías. Dice versículo 7, pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Cuál es la diferencia aquí? Al principio lo que estaban haciendo ellos simplemente era hablando, burlándose, hacían preguntas en tono de burla. Lo que estaban haciendo ellos eran difamándolos. Pero aquí ya se está volviendo algo más serio, porque lo que están haciendo ellos era planeando algo que realmente iba a dañarles, a tal punto que iban hasta quitarle la vida para parar la obra que estaban haciendo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer también? Nosotros necesitamos enfrentar la oposición. Nos mantenemos en oración siempre, pero también necesitamos enfrentar esa oposición. ¿Cómo la vamos a hacer? Bueno, hay una conspiración. En el versículo 7 al 8, ellos empezaban a hacer planes ya malévolos, a tal punto, como dice el versículo 11, de quitarles la vida. Ya era algo que ellos estaban planificando hacer. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? ¿Cuál fue la reacción de Nehemías y del pueblo? Bueno, se mantenían en oración, estaban continuamente orando. De acuerdo al versículo 9, lo que dice es, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. ¿En dónde está el enfoque? El enfoque de Nehemías está siempre en el Señor. Él tiene que tener su seguridad o su paz solamente en el Señor, no en lo que ellos estaban haciendo. Lo necesario es poner el tiempo de oración. Recordemos cuánto tiempo estuvo orando, según lo que leímos los primeros capítulos, pero continuamente él sigue mostrando que está orando. Dice, me recuerda mucho lo que dice el Salmo 121, versículo 1 y 2. Yo sé que ya muchos lo hemos escuchado. Es necesario que lo recordemos también. Dice Salmo 121, versículo 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde debe venir mi socorro? ¿En dónde debe estar mi enfoque? ¿Hacia dónde debe estar mi esperanza? No en lo que yo puedo hacer, no en el plan que tengo ni siquiera. Yo necesito tener mi enfoque en el Señor. Y no creo que sea algo simplemente literal, que yo voy a estar fijando hasta arriba. No, es algo que mi posición va a ser tener mi confianza solamente en el Señor. ¿Por qué? Porque Él es dueño de todo, porque Él hizo los cielos y la tierra también. Entonces, yo necesito orar. Mi reacción debería de ser orar al Señor, poner mi confianza en el Señor.
Yo puedo estar orando, pero si yo no tengo tampoco un plan, si yo no muestro que realmente tengo el deseo de servir al Señor y de trabajar para el Señor, probablemente no sea suficiente. Entonces, probablemente sea negligencia. Muchas veces nosotros usamos esta frase como una salida amable o política cuando decimos, cuando a alguien le preguntan, ¿te gustaría ayudarme en este ministerio? ¿Te gustaría ayudarme haciendo tal actividad o tal obligación? Y a veces le decimos, voy a estar orando por eso. Y esa es nuestra salida y esa es nuestra respuesta. Es bueno que estemos orando, no digo que no, pero necesitamos también ser fieles y cumplir en nuestra respuesta. Necesitamos ser fieles a la verdad, porque muchas veces lo único que hacemos es, para quitarnos a la persona de encima, es que le decimos, sí, voy a estar orando por eso. Pero ¿será realmente que eso es lo único que debemos hacer? Yo necesito orar, pero también necesito actuar. El Señor va a poner ese deseo en mí si verdaderamente estoy orando. Pero si yo solo digo eso, realmente no estoy siendo fiel a la verdad y yo necesito dar una respuesta verdadera. Si no puede, pues diga, no puedo. En este momento no puedo. Pero muchas veces decimos, sí, voy a estar orando por eso. Y al final no le doy una respuesta. Pero también si yo estoy planificando sin estar orando, ¿cómo se le llama eso? Se le llama orgullo. ¿Por qué? Porque yo estoy planificando, pero no estoy poniendo nada en las manos del Señor. Por eso yo necesito orar, yo necesito rendirme al Señor primero y después yo necesito actuar y servirle de tal manera. Entonces, no digo solamente voy a orar, necesito comprometerme a poder dar una respuesta. Y esto es lo que estaban haciendo ellos. Estaban orando en el versículo 9. Lo que están haciendo es orando, pero también dice que pusieron guardia contra los enemigos toda la noche. Hemos orado así nosotros y hemos estado listos, como cuando nosotros necesitamos estar preparados, como cuando sabemos que puede llegar el ladrón en la noche, nosotros estamos orando y realmente Dios es quien nos cuida, pero nosotros cerramos con llave. Estamos preparados también, estamos preparándonos para ese momento. Vamos a ver el versículo 10, ¿qué pasa? Dice que, y dijo Judá. Hay unas traducciones que dicen, y dijeron los judíos, y dijeron los de Judá. Entonces, ¿qué está pasando? Los mismos que estaban adentro, aquellos mismos que habían visto, que habían reconstruido el muro hasta la mitad, en este momento estaban diciendo, no creo que se pueda lograr eso. No creo que puedan lograr terminar ese muro porque ya están cansados, se mira muy difícil el trabajo y realmente no creo que vayan a poder hacerlo. ¿Y cómo le llamamos a eso? Le llamamos desánimo interno, cuando las personas que están a nuestro alrededor están desanimándonos de alguna manera. Están diciendo que no lo vamos a poder lograr. Y eso lo podemos encontrar alrededor de los que están en nosotros. Probablemente cuando nos dicen, no, vos sos un pecador. No, vos no tenés esa capacidad de poder hacer eso. Pero realmente, ¿en dónde está nuestra convicción? ¿En dónde está nuestro enfoque? Debería estar en el Señor. Entonces, necesitamos tener cuidado porque nosotros estamos siendo de desánimo a alguien o estamos recibiendo desánimo. Pero necesitamos medir en dónde está mi esperanza. Entonces, aquí es donde tiene sentido las palabras de Jesús en Lucas 11:23. Pueden apuntarlo ahí. Jesús dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama, dice. O estamos recogiendo, ayudando a sembrar y cosechando el fruto, o más bien estamos dando más trabajo. Estamos tirando más y dándole más trabajo a aquellos que están trabajando. De repente podemos llegar a pensar, no, pero es que en esa iglesia, no, el aire no sirve. Y empezamos no, es que no hay nadie en parqueo, no hay nadie poniendo sillas. Y con nuestra actitud muchas veces nosotros estamos desanimando a aquellos que realmente sí están trabajando. Pero deberíamos de ser más bien de ánimo. Deberíamos de animar a aquellos que están trabajando y que eso sea de ánimo para que nosotros también podamos trabajar. ¿Qué estamos siendo? ¿Estamos siendo de desánimo o más bien estamos animando a otros a que también puedan servir? ¿Y cuál es el peligro externo? El peligro externo es, lo que hemos estado viendo. El
peligro que viene de afuera, de la gente que está afuera. Miremos a ver qué está pasando en el versículo 11 y 14. Dice que nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero el Señor es fiel. Había personas que estaban dentro o cercanos a estos enemigos que estaban planificando, y lo que hacían era que iban y le decían a Nehemías y al pueblo lo que estaban planificando estas personas, a tal punto que se dieron cuenta y frenaron cualquier plan malévolo que tenían. Entonces, ¿qué podemos aprender ahí también? Necesitamos aprender que cuando nosotros estamos unidos y estamos sirviendo, pero de repente miramos que un hermano está fallando o un hermano está hablando mal de la cuenta, nosotros necesitamos ir a donde el líder y hablar con él y decirle, pastor, líder, está pasando esto. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la verdad? Pero muchas veces nosotros nos quedamos con eso y nos vamos alejando poco a poco. Nosotros necesitamos entender que hay un orden también y necesitamos aclarar esa parte y de esa manera nosotros podemos ayudar a nuestros hermanos. Lo que hicieron ellos, los que se dieron cuenta de estos planes, lo que hicieron fue que fueron a hablar con Nehemías, fueron a hablar con el pueblo. ¿Para qué? Para que ellos estuvieran listos ante cualquier ataque. Y eso dice que hizo frenar cualquier tipo de ataque contra estas personas. Ellos, lo interesante es que en el versículo 13, si miramos esa parte, dice que entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, pues puse al público por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. No es que ellos estaban listos para atacar, ellos estaban listos para cualquier eventualidad que pudiese ocurrir. Ellos estaban listos, dice, y estaban organizados, hasta estaban organizados por familia. Y solo me imagino esa pintura de muchos que están trabajando los muros, están sirviendo de esa manera, y muchas familias, dice, incluso familias enteras están detrás de ellos cuidándolos para que no ocurra nada. Ellos estaban listos y preparados por si iba a pasar algo. Qué bonito, y cuando estudiaba este pasaje yo solo pensaba que qué bonito sería poder ver a familias completas cuidando a otras familias, animando a otras familias, tratando de cuidar que puedan servir más en el servicio, que puedan estar más en el servicio del Señor. Es así nuestra vida. Nosotros realmente estamos haciendo eso, estamos animando a otras personas, estamos animando con nuestra familia a servir a otras personas, estamos cuidando, estamos llevándolos a los pies del Señor. Ese debería ser mi meta también, esa debería ser mi propósito, poder cuidar a otras personas que quieran servir al Señor. Eso es lo que está pasando en el pueblo de Israel. Sigamos viendo entonces en el versículo 15 en adelante, del versículo 15 al 23 dice, y cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas detrás de ellos. Estaban los jefes de todas las casas de Judá, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, y con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos ahí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajaremos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse.
Ok, ¿qué está pasando aquí? Bueno, la idea es que necesitamos perseverar, seguir perseverando en la obra. A pesar que el Señor había ya desbaratado los planes de los enemigos del Señor, lo que ellos estaban haciendo estaban teniendo el cuidado, estaban teniendo la precaución de que pudiese ocurrir algo todavía. Entonces, ellos estaban planificando en torno a cualquier ataque eventual. Y nosotros necesitamos estar listos también con nuestros muros, lo que hablábamos un poco la semana pasada. Necesitamos estar listos y preparados ante cualquier dificultad que pueda haber. Entonces, lo primero que hicieron es, según el versículo 15, es que ellos continuaron conforme a ese plan. A pesar que habían sido alejados, ellos estaban perseverando en ese actuar. Entonces va a haber momentos en los cuales va a ser difícil. Va a ser difícil nuestro servicio al Señor y nosotros necesitamos seguir, nosotros necesitamos perseverar conforme a ese plan que Dios nos ha dado. Era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel en esos primeros versículos. Dice, Primera de Corintios Pablo hace una analogía del cuerpo y está hablando de que nosotros como iglesia somos un cuerpo. ¿Y qué pasa? Dice, cuando alguien se adolece, cuando uno de nosotros se adolece, todo el cuerpo lo sufre. Cuando uno de nosotros cae y no está perseverando, todos nosotros lo deberíamos de resentir. Nosotros como cuerpo del Señor lo resentimos y nos duele, lo sufrimos poder ver a esta persona de esta manera. Y también necesitamos con nuestro servicio necesitamos estar animando a otros. Lo que estaba haciendo Nehemías era animando, diciéndoles que el Señor iba a pelear nuestra batalla, animar a estas personas a que puedan seguir sirviendo, pero también la manera como yo sirvo está animando a otras personas. La manera como yo estoy rendido al Señor y como yo estoy haciendo el esfuerzo para servir al Señor, va a animar a otras personas a que puedan servir de tal manera. Entonces yo necesito empezar a hacerlo. Si es algo que no estoy haciendo, yo necesito empezar a servir al Señor para que eso pueda animar a otras personas. Es increíble poder ver a estas personas, a estos constructores que estaban con una mano trabajando y con la otra tenían el arma, dice, para cualquier eventualidad y trabajaban hasta doble turno, trabajaban toda la noche. Incluso miramos de que ellos trabajaban, dice, desde que salía el sol, dice el versículo 16, sí, versículo 18, perdón, y tenían el arma, pero desde que salía el sol hasta la noche, dice que terminaban de trabajar. Y no solamente eso, ellos también dice que lo hacían por la noche. Vamos a ver esos versículos más adelante. Pero nosotros también necesitamos animar a otros en la manera como servimos. Y también necesitamos apelar a la unidad. Miramos la semana pasada cómo era la ciudad de Jerusalén y miramos cómo cada grupo, cada equipo estaba trabajando en una puerta diferente y en un lado diferente. Y era una ciudad grande. Pero dice Nehemías que el que tocaba la trompeta estaba al lado de él. ¿Y qué pasaba? Cuando venía el peligro, ¿qué hacían? Tocaban la trompeta. ¿Y qué tenían que hacer todos los que estaban en toda la ciudad? Necesitaban ir hacia donde escuchaban la trompeta, porque eso era sonido de emergencia, sonido de que alguien necesitaba ayuda y todos necesitaban reunir. ¿Y saben qué tenían que hacer ellos? Dice el versículo 20, que simplemente ellos necesitaban estar juntos. ¿Y saben qué iba a pasar? El Señor iba a pelear la batalla por ellos. ¿Qué nos toca a nosotros hacer muchas veces? Nos toca estar juntos. Nos toca como iglesia estar juntos. Cuando escuchamos el sonido de la trompeta, cuando escuchemos a alguien que está padeciendo algo, que está pasando una dificultad, ¿cuál debería ser nuestra reacción? Debería de ser ir hacia donde esa persona, todos como iglesia, y apoyar en esa necesidad. ¿Qué pasa cuando alguien está sufriendo oposición en cuanto a su familia o está de alguna manera pasando alguna dificultad? Nosotros también necesitamos ir ante esta persona. No, pero es que el pastor es David y David necesita ir. No, el doctor Osorno necesita ir y apoyar a esta persona. Pero el trabajo es de todos nosotros. Nosotros somos una iglesia. Nosotros somos el cuerpo y necesitamos ir
ante esa persona que está pasando dificultad también. Entonces, está apelando a la unidad. Esa debería ser una gran lección para nosotros, que nosotros podamos también vivir de esa manera, viendo la necesidad y las dificultades de la otra persona. Y también necesitamos mantener la fidelidad. Ellos trabajaban desde la mañana hasta que se ponía el sol. ¿Saben qué pasaba? En la noche les pedía a Nehemías que no se fueran, sino que les decía, quédense aquí en Jerusalén y hagan guardia toda la noche. ¿De dónde sacaban las fuerzas? Seguramente del Señor. Solo el Señor puede darnos esa fuerza. Y aunque muchas veces nos toque servir a doble turno, nos toque hacer todo el mes siquiera, o servir en otras áreas todos los días, pero es un gran privilegio que el Señor nos permite servir y nosotros necesitamos mantener esa fidelidad. El Señor nos va a dar la fuerza que necesitamos para seguir obrando conforme a esa necesidad. Miremos algunos puntos ya para terminar, algunos puntos para meditar. Dice que nosotros necesitamos orar y necesitamos tener nuestra confianza solo en el Señor. Necesitamos ser alguien que se mantiene en oración. Oremos, pero también tomemos oportunidad para servir al Señor. Si nos hacen una invitación y yo estoy a cuentas con el Señor y yo realmente tengo una relación con el Señor, yo necesito someterme a Él y yo necesito servirle a Él porque Él me da esa oportunidad de poder servirle, me da ese privilegio. Necesito tomar esas oportunidades para servir al Señor. Recobre el ánimo en el Señor para que usted pueda animar también a otras personas que miren la manera como usted está sirviendo al Señor. Y número 4, manténgase firme y fiel. Sea fiel en lo que el Señor le ha permitido hacer, sea fiel en la manera como el Señor le ha permitido servir. Que eso sea nuestro deseo. Terminemos orando.